En esta segunda parte de la clase sobre interaccionismo simbólico, nosotros vamos a abordar los aportes al interaccionismo simbólico de Erving Goffman. En lo que queda de la clase sobre interaccionismo simbólico, nosotros vamos a abordar la obra de Erving Goffman. Este autor nace en Canadá, específicamente en la zona anglófona del Canadá, pero desarrolla toda su carrera académica en los Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Chicago, en donde desarrolla su formación de posgrado, y específicamente su tesis doctoral tiene como título La conducta de comunicación en una comunidad insular. En esa tesis doctoral, Goffman comienza la tesis haciendo mención a una frase de George Simmel, autor alemán que es uno de los autores que está en los orígenes de lo que sería una microsociología, en donde Simmel afirma que es la interacción social el elemento central del análisis sobre la sociedad, y que en la interacción nosotros podemos encontrarnos con toda la riqueza y todos los elementos que contribuyen a desarrollar este ámbito propio del estudio sobre la sociedad, con todas sus facetas y con todos los elementos que la componen. En la obra de Goffman vamos a señalar algunas publicaciones, algunos libros y artículos que resultan significativos para poder ver cómo este autor va a analizar el fenómeno de la interacción social en distintos contextos, y trata de ver cómo estos contextos en los que se desarrolla la interacción social modifican algunos elementos de la misma, y cómo se mantienen fijos algunos elementos estructurales propios de la interacción. La primera de las obras es La presentación de la persona en la vida cotidiana. Es una obra de 1956, y en ella Goffman retoma muchos de los argumentos y muchos de los ejemplos. Es un autor que en su obra nosotros nos vamos a encontrar con muchos ejemplos que provienen tanto de investigaciones empíricas que ha realizado él o que han realizado otros investigadores, como de la literatura, de las artes en general. En ese sentido es un autor que nos brinda un conjunto de ejemplos que intentan poner luz sobre este análisis que él va a realizar de la interacción social, y bueno, que los toma de distintas fuentes. En esta obra además emplea esto que se conoce como la metáfora dramatúrgica, en tanto considera al comportamiento del actor social como si fuera el comportamiento de un actor que está en escena, que está representando una obra teatral. Y a partir de esto surgen una serie de conceptos que luego nosotros vamos a mencionar en torno a esta analogía entre el actor social y el actor que representa una obra. Su segunda obra se llama Internados, y en esta obra Goffman analiza lo que él va a llamar las instituciones totales, y específicamente cómo se da la interacción social dentro de estas instituciones totales, cómo se da esta interacción fundamentalmente entre dos grupos que él identifica, y que son los internos y el personal. Aquí Goffman emplea
la observación participante en un trabajo de campo que le llevó a estar durante un año aproximadamente trabajando en un hospital psiquiátrico. Luego continúa la obra que se llama Estigma, en donde Goffman va a analizar la interacción social que se da entre dos grupos que son que serían los normales, o sea, aquellos que no poseen algún tipo de estigma, ¿sí? que respetan en cierto modo lo que sería el estereotipo, la identidad social virtual, y aquellos que sí poseen un estigma. Entonces, la interacción entre normales y estigmatizados. En 1971 va a publicar Relaciones en Público, en donde analiza la interacción social en los espacios públicos, en la calle, en un ómnibus, en distintos espacios públicos. Allí emplea como técnica los experimentos de ruptura, que es una técnica propia de la etnometodología, como nosotros veremos en unas clases más. Bien, veamos algunos de los conceptos que surgen de la obra La presentación de la persona en la vida cotidiana. Aquí Goffman va a plantear, bueno, cómo se da la interacción social. Pensemos en una primera interacción entre dos personas. Y va a decir Goffman que al principio de la interacción hay todo un proceso en donde lo que hacen las personas es intercambiar información. Este intercambio de información no es un intercambio inocente, sino que las personas efectivamente quieren mostrar algo de sí mismos, quieren imponer su perspectiva sobre quiénes son ellos, quién es el otro y cómo se debe definir esa situación, esa interacción social, y para ello dan cierta información de sí. Por supuesto que este proceso de dar información y de ocultar otra, o tratar de ocultar otro tipo de información que vaya en contra de los objetivos perseguidos, no es del todo controlada por la persona. ¿Por qué? Porque en este intercambio de información no solo hay que tener en cuenta lo que la persona dice directamente, o lo que muestra o lo que intenta mostrar directamente, sino todo lo que se deriva de su propia actitud corporal. Y en ese sentido Goffman va a decir que nosotros podemos diferenciar dos tipos de expresividad del individuo: la expresión que la persona da de sí mismo, lo que él quiere mostrar de sí mismo, y la expresión que emana de él, o sea, aquello que la persona no puede ocultar, y nosotros podemos ver a partir de determinados elementos gestuales o determinados elementos que se escapan al control de la persona. Este intercambio de información, en donde nosotros decimos y hacemos determinadas cosas para mostrar quiénes somos nosotros, quiénes creemos que es el otro, cómo creemos que se debe desarrollar la interacción, y por supuesto la otra persona de la interacción también da determinada imagen de sí, y
y plantea qué es lo que piensa de nosotros y cómo él considera que debe realizarse, que debe desarrollarse la interacción, estos aspectos, estos primeros momentos, tienen como objetivo la definición de la situación. O sea, en toda interacción, plantea Goffman, hay un primer momento que tiene que ver con definir la situación, con llegar a una especie de acuerdo de trabajo, una definición conjunta de la situación sobre qué es lo que se espera, qué es lo que cada uno espera del otro y cómo se va a desarrollar esa interacción social. Decíamos que en la presentación de la persona en la vida cotidiana, Goffman emplea una serie de categorías que tienen que ver con el análisis dramatúrgico. Y en ese sentido, él plantea que la interacción social se da en establecimientos sociales. Los establecimientos sociales son espacios amplios en donde se da la interacción social, ¿sí? Es un concepto muy general que incluye instituciones, espacios de intercambio entre las personas, todos esos son establecimientos sociales. Igual que en un teatro, en estos establecimientos sociales nosotros podemos diferenciar dos regiones. El trasfondo escénico, o sea, la región posterior, en donde no se da la interacción entre los actores y el público, sino que los actores están en su intimidad, en cierto modo, y la fachada o la región anterior, que es donde se da la interacción entre los actores y el público, entre el equipo y el auditorio. Por ejemplo, en cualquier escenario social nosotros nos vamos a encontrar con estas regiones. Por ejemplo, si pensamos en una casa, la casa tiene algún tipo de salón donde se recibe, el living, donde se recibe a los visitantes. Y esa es la fachada. ¿Sí? Y hay ciertas zonas que pueden ser las habitaciones o que puede ser la cocina, por ejemplo, que funcionan como trasfondo escénico. Son lugares en donde solamente ingresan las personas de cierta confianza. Entre el equipo y el auditorio, va a decir Goffman, se dan ciertas relaciones. Entre los miembros del equipo se da una relación de solidaridad, o sea, todos estamos interactuando en conjunto para representar determinada escena social. Y entre el equipo y el auditorio se da una relación de complicidad. Hay como cierto acuerdo a partir del cual el auditorio va a creer en aquello que el equipo está mostrando, ¿sí? Hay como una especie de contrato ficcional, como ocurre efectivamente en el teatro, en donde nosotros creemos que el otro es aquello que está representando, ¿sí? Cuando asistimos a una clase, por ejemplo, nosotros tenemos cierta relación de complicidad, los estudiantes con el docente, en el sentido de que están convencidos de que esa persona es un docente y que sabe desempeñar su papel. Y el otro concepto que aparece, otro de los conceptos que aparecen en esta obra, es la cuestión de la distancia social. Plantea Goffman que en la interacción social se va a dar en distintas distancias sociales de acuerdo a el grado de anonimato o de proximidad que tienen las personas que interactúan. ¿Sí? Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando ustedes están interactuando con alguien que es un familiar directo, por ejemplo, están charlando con un hermano, con una hermana, con sus padres, la proximidad física entre esas personas es mayor.
si nosotros analizamos una interacción entre dos personas que se cruzan en la calle y que no se conocen, vamos a ver que el diálogo se da a cierta distancia, y que es la distancia que uno considera socialmente válida. Y hay otro tipo de interacción en donde se quieren señalar ciertas jerarquías que establecen una mayor distancia social entre las personas. Por ejemplo, entre docente y estudiantes en un anfiteatro, en donde el docente está más alejado de los estudiantes y por lo general tiene algún tipo de tarima que establece ese marco de distancia social. La segunda de las obras que nosotros habíamos presentado era Internados. Allí Goffman va a analizar el concepto y va a desarrollar el concepto de institución total. Las instituciones totales son definidas por Goffman como lugares de residencia y trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente. Decíamos que Goffman desarrolló el trabajo de campo de esta obra en un hospital psiquiátrico, que es el que ustedes tienen allí en la imagen. Plantea Goffman una clasificación de instituciones totales. Él primero afirma la cuestión de que si bien no todas las instituciones pueden ser consideradas instituciones totales, hay en la mayoría de las instituciones tendencias totalizadoras, o sea, las instituciones por lo general tienden a generar estrategias para mantener a las personas el mayor tiempo posible dentro de esas instituciones. Pero las instituciones totales son las que, además de esta intencionalidad, tienen una serie de elementos que efectivamente marcan la posibilidad de salir o no de esa institución, ¿sí? O sea, que impiden la interacción con el exterior. Plantea Goffman una clasificación de instituciones totales. Y entonces él nos habla de ciertas instituciones que están destinadas al cuidado de personas incapaces e inofensivas, por ejemplo un orfanato, instituciones donde se cuidan a personas incapaces y que constituyen una amenaza involuntaria para el conjunto de la sociedad, por ejemplo un hospital psiquiátrico, un leprosario, instituciones que protegen a la comunidad de quienes constituyen una amenaza para ella, por ejemplo las cárceles, instituciones destinadas al mejor cumplimiento de una tarea laboral, por ejemplo los cuarteles o un colegio internado, o por ejemplo un buque de carga, y refugios del mundo de carácter religioso, o sea, monasterios. Por supuesto que si nosotros analizamos esta clasificación, vemos que hace referencia a instituciones de muy distinto tipo. Lo que le interesa señalar a Goffman es que en estas instituciones la interacción ocurre en un ámbito cerrado y que por lo general aquellas personas que interactúan no tienen un vínculo con el exterior, y entonces quiere analizar cómo esta situación en la que se da la interacción influye en la interacción misma. ¿Cuáles son las características, algunas de las características de las instituciones totales? Bueno, por un lado, son instituciones que rompen con las barreras que separan en nuestra vida cotidiana descanso, trabajo y tiempo libre. O sea, en nuestras sociedades nosotros realizamos estas tareas en ámbitos diferentes. Trabajamos en algún lugar,
realizamos actividades de recreación en otro espacio y descansamos en nuestra casa, en otro espacio diferente a donde trabajamos y donde realizamos actividades de recreación. En las instituciones totales, cada etapa de la vida diaria se realiza en compañía de otros, o sea, se come con otros, se duerme en habitaciones compartidas con otras personas, incluso se emplean las instalaciones de los baños en conjunto con otros, ¿sí? O sea, baños compartidos que tienen letrinas o duchas que son para mucha gente. Bueno, cada etapa de la vida se realiza en compañía de otros. Las actividades de la vida diaria están estrictamente programadas, o sea, las personas tienen que levantarse a cierta hora, desayunar a otra, realizar determinado tipo de tareas entre una hora y otra, se almuerza en una hora determinada, se van a dormir en otra hora determinada. Los internos están sometidos a vigilancia, o sea, estas personas que están dentro de esa institución tienen algún tipo de control y hay personas encargadas del control de estos internos. Otra característica dice que hay una escisión básica entre internos y personal supervisor. Esa escisión, esa división muy marcada, está definida por estereotipos hostiles, o sea, cada grupo construye en referencia al otro grupo estereotipos hostiles, la falta de movilidad social, o sea, la imposibilidad de pasar de un grupo al otro, o sea, si uno es un interno no va a poder desempeñarse como personal supervisor, y si uno es personal supervisor no se va a convertir de un día al otro en un interno. Gran distancia social entre los grupos, de hecho el personal supervisor por lo general marca esas distancias sociales e impide que los internos lleguen al personal de mayor jerarquía. Por ejemplo, en un hospital psiquiátrico, los enfermeros que impiden que los pacientes vayan a la oficina del director o hablen con los médicos libremente, salvo en los momentos en que está definido que eso pase, y un control de la comunicación, ¿sí? O sea, las posibilidades de interacción de un grupo con el otro, y de los distintos actores sociales que están dentro de la institución, está muy limitada, ¿sí? Y hay algunos que controlan la información, algunos grupos que controlan la información y otros que no pueden hacerlo o no tienen tanto éxito en esa tarea.